grabar en esta computadora y ya estamos grabando la clase para poder obviamente continuar y mostrar esta herramienta Excel. Nosotros, como ya les dije, vamos a ver distintos tópicos y estos tópicos vamos a comenzar con el primero, el cual es cómo hacer un cálculo en Excel. Excel, ya voy a abrir una planilla porque de esta forma usted ya lo conoce, ya usted ya más de alguna vez ha abierto Excel, ya usted ya sabe muy bien de que Excel se contiene de 3 partes en la planilla, en la cual, espérense que aquí estoy aumentándole un poco el zoom para que se pueda ver mejor, ahí sí. Sí, ahí sí está grabando, sí. Sí, sí, ya la verdad que justamente me había, vamos, ahí sí. Listo, ahí estoy ordenando mis pantallas porque así tengo el chat, tengo los participantes por si alguien llega tarde y ahí lo voy sumando, voy todo como agregando ahí, estoy ajustando mis pantallas para poder visualizarlos a todos. Ya, listo. Lo primero que vamos a ver hoy día es cómo hacer un cálculo en Excel. Un cálculo en Excel, uno tiene que tener en cuenta de que es de la misma forma como usted aprendió o como todos aprendimos en la enseñanza básica o prebásica, si fue más adelantado. Ya la verdad que yo me acuerdo de prebásica, me acuerdo re poco. Pero efectivamente en prebásica empiezan a mostrarle y a enseñarle cómo puede sumar dos números. Y ahí viene el famoso 1 más 1, 2 más 2, ¿cierto? Y tiene distintos tipos de aplicaciones matemáticas que va desarrollando a lo largo de su prebásica y los primeros años de enseñanza básica. Y les enseñan de la siguiente forma. Siempre les empiezan a hablar de la unidad, y las decenas, las centenas, ¿cierto? Y empiezan a jugar como, no sé si personas, los que de mi edad van a entender un poco, o quizá un poquito más, van a entender un poco cuando trabajamos con el ábaco, trabajamos obviamente con las unidades, las decenas, y íbamos jugando con eso. Actualmente, ya nosotros, y como lo desarrollamos después de eso, nosotros lo transformamos después en una fórmula, en algo que nosotros lo podíamos plasmar en un cuaderno, el famoso cuaderno matemático que recordé la semana pasada cuando estábamos jugando, ¿cómo se llama? Battleship o combate naval, ¿cierto? Ahora, estos cuadritos que están acá del Excel, nosotros tenemos que hacer como que son pequeños, son espacios que nosotros tenemos o los cuadritos mismos que tenemos del cuaderno de matemática. Siempre recuerda esa parte porque el cuaderno de matemática, usted va a ver el recuadro, el cuaderno, y usted puede decir, perfecto, aquí lo que tengo yo es una planilla de Excel, ¿ya? Pero simplemente usted tiene la facilidad de poder, obviamente, distribuir los datos de forma liberada. Ahora, ¿cómo hacíamos un cálculo matemático en Excel? Nosotros, cuando queríamos sumar dos números, o cuando nos enseñaron a sumar dos números, nosotros colocábamos 1 más 1, y después, porque lo escribíamos en el cuaderno, debíamos escribir el igual, ¿cierto? Ahora, esto si lo escribimos de la misma forma en una calculadora, en las calculadoras simples funcionan, porque efectivamente uno tiene un igual al bajo para que nos muestre el resultado. O sea, el igual es como el enter para nosotros, ¿cierto? Ahora, nosotros cuando lo escribíamos en el cuaderno, lo escribíamos de esa forma. Una unidad más una unidad igual, ¿cierto? Ahora, si nosotros expresamos esto y coloco enter, no dice absolutamente nada. Si lo coloco tal cual como lo hacemos en una calculadora, donde coloco 1 más 1 y después coloco enter, que sería como el igual, tampoco pasa nada. ¿Pero esto por qué? No porque me esté equivocando, sino porque de cierta forma lo estoy haciendo a propósito, porque esa es la forma como nosotros nos enseñaron a trabajar, en un cuaderno y en una calculadora. Ahora bien, Excel, para hacer simplemente una diferencia, una diferenciación, por ejemplo, en el desarrollo de Excel, ¿ya? Lo único que pide es que el signo igual no vaya al final, sino que para que Excel sepa que usted quiere trabajar con una fórmula, el signo igual va a ir al principio. ¿Cómo sería eso? Si yo coloco igual 1 más 1, fíjense que es exactamente igual al que está arriba, ¿ya? Pero simplemente el igual fue al principio. Yo al momento de colocar enter, ¿ya? Esto automáticamente me va a entregar el resultado que es 2. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pasa simplemente porque Excel tiene la facultad de poder ser la calculadora científica más grande que puede existir. O sea, no hay calculadora científica que de cierta forma le pueda ganar al Excel, porque con el Excel puede hacer los gráficos, puede hacer todo, puede sacar línea bajo la curva, puede hacer todo, todo, increíblemente todo. Pero efectivamente, para que Excel entienda de que
tiene que hacer un cálculo, el usuario debe comenzar con el signo igual al principio, ¿ya? Y eso es vital. Y aquí voy a hacer un pequeño alcance porque lo más probable es que muchos de ustedes quizás hayan trabajado ya en Excel, ya hayan hecho algún tipo de cálculo y algunos me van a decir, perfecto, pero también se puede trabajar con el signo más. Y todo así como, ¿cómo con el signo más? O sea, en vez de colocar el signo igual, yo puedo comenzar con el signo más. Ahora, ¿eso efectivamente funciona? Sí. Y les voy a explicar por qué funciona. Si yo coloco más uno, como volver como a colocar todo lo que tengo acá, ¿ya? Esto efectivamente va a funcionar porque, miren, y aquí yo tengo mi ejemplo de teclado, porque tengo siempre un ejemplo de teclado. Este es el teclado normal, común y corriente que podemos encontrar en un computador, ¿cierto? El computador típico que tenemos, por ejemplo, de escritorio, y tenemos obviamente una parte del alfanumérico, un teclado alfanumérico, y tenemos un teclado que es numérico, ¿ya? Ahora, si nos fijamos y hago un zoom al teclado numérico, nos damos cuenta de que en ninguna parte tengo el igual. O sea, yo aquí, de aquí para el lado, no lo tengo. Tengo solamente números y quien lo tenga se puede dar cuenta. O sea, tengo solamente números, tengo un intro, el más, el menos, aquí tengo un asterisco, un slash que se llama, que nos sirve a hacer el dividir. Nos salen distintas teclas, pero en ninguna parte tenemos el igual. Ahora, ¿Excel permite colocar y comenzar con el más una fórmula o una función? Sí. Simplemente porque cuando uno trabaja con este teclado para escribir las fórmulas o las funciones más rápidas, ¿ya? Efectivamente en ninguna parte tengo el igual, ¿ya? Pero yo cuando hago enter acá, me aparece el mismo resultado. Ahora, fíjense, voy a hacer un clic encima del primer 2. El primer 2 nosotros teníamos igual 1 más 1, ¿cierto? Y en el segundo 2 yo tenía más 1. Fíjense lo que pasa ahora. Se transformó en un igual. ¿Y eso por qué? Simplemente porque Excel acepta el más, pero siempre el símbolo para iniciar una fórmula o función va a ser siempre el igual. ¿Ya? O sea, el igual sobre todas las cosas, sobre todo truco, sobre todo cambio, va a ser para Excel, es simplemente lo que tiene para poder, obviamente, trabajar. ¿Ya? Así que viene llegando más gente y como que llegó de golpe. Ya. Entonces, esto que es lo que estoy diciendo acá, que de cierta forma este signo igual va a ser base para poder desarrollar cualquier tipo de cálculo en, en Excel. Ahora, esto mismo lo podemos hacer tanto para las demás las operaciones matemáticas. Lo primero que tengo acá es la suma. Listo. Después yo tengo la posibilidad de hacer una resta. La resta también se hace, obviamente, de forma bien simple. Vamos a colocar igual, por ejemplo, 5 menos 2, ¿ya? Tengo el signo menos, obviamente, en el teclado para poder visualizarlo. Por lo general siempre está al lado derecho. O sea, siempre ubíquese en el teclado, tiene su barra espaciadora, ¿cierto? Y la barra espaciadora, si se fija, siempre complementa cinco teclas. Arriba, por ejemplo, a ver, barra espaciadora, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que siempre son 5. Eso es un truco, ¿ah? Siempre son 5. Acá tengo la barra espaciadora y la barra espaciadora contempla arriba 5 teclas. Ahora, justo donde está la letra B, que es la que hace la mitad, es simplemente por ergonomía. Va más allá de lo que puedo entregar de Excel. ¿Ah? No hay un truco, pero en sí es simplemente la ergonomía del teclado, o sea, de cómo yo puedo especificar mis manos, siempre va de esa forma. ¿Ya? Por ende, al tener estas 5 teclas, la B siempre va a ser nuestra tecla que nos va a separar el teclado que va hacia la derecha o hacia la izquierda, como para que tenga relación cuando yo diga, listo, el teclado hacia la derecha, el teclado hacia la izquierda, ¿ya? Ahora, en esta parte, en el teclado hacia la derecha, por lo general, hacia la derecha, por lo general siempre se va a encontrar el signo menos en cualquier tipo de teclado, tanto latinoamericano como americano, ¿ya? Ahora, yo al momento de colocar Enter, aparece automáticamente el resultado del 5 menos 2, que sería 3. También puedo hacer una multiplicación. Esta multiplicación yo la hago de la siguiente forma. Coloco el igual, 2, por ejemplo, y en este caso
nosotros cuando la escribimos en un cuaderno, colocamos una X como para hacer la multiplicación, algo como eso. En este caso no vamos a ocupar la X, sino que vamos a ocupar un asterisco, ¿ya? Y el asterisco está hacia el lado derecho, justamente al lado del Enter. Justamente al lado del Enter, un poquito más arriba está el asterisco. Donde vimos está el más, uno tiene que apretar la tecla Shift, que nos va a permitir hacer la mayúscula, ¿ya? Y después apretamos, obviamente, el símbolo que nos va a permitir generar el asterisco. En este caso yo puedo colocar cualquier tipo de números a continuación, coloco Enter y nos aparece 12. Lo mismo puedo hacer para dividir. Para dividir yo puedo colocar igual, colocar 120 y el que nos va a permitir dividir en el teclado normal común y corriente, si usted lo ve, por ejemplo, es justamente donde está el número 7, pero tiene que hacer clic en el Shift para que aparezca el símbolo slash, que se llama, que ese es un slash. Y después de ese slash usted puede colocar el número correspondiente, colocar 6, yo coloco Enter y nos va a dar en este caso 20. ¿Ya? Tengo acá expresadas las cuatro operaciones matemáticas base para poder desarrollar un cálculo, ¿ya? Ahora, ¿usted puede desarrollar, por ejemplo, operaciones matemáticas mucho más complejas? Sí, puede hacer más complejas. Por ejemplo, yo puedo llegar y decir que voy a sacar, por ejemplo, que el 2 se va a multiplicar, y aquí puedo ocupar los paréntesis que también están incluidos en su teclado, ¿ya? Colocar acá 120 dividido por 6, y esto, por ejemplo, le voy a restar 50, no sé, estoy inventándolo. Y si quiere, por ejemplo, todo esto lo voy a dividir, y aquí tengo que jugar con los paréntesis, igual que una calculadora, y eso lo voy a dividir, no sé, por 2. Listo. Si yo coloco Enter, me da un resultado. ¿Tengo esa facilidad, obviamente, de poder hacer un cálculo más extenso? Sí. ¿Ya? Ahora, usted puede, lo que estoy haciendo son cálculos manuales, o sea, como si yo estuviese trabajando en una calculadora. Pero Excel, de cierta forma, no quiere que trabajemos así. Usted dirá, ¿cómo? De esta forma. Escribiendo, por ejemplo, los números en la celda. No quiere que trabajemos así porque si por X motivo alguno de los valores cambia, automáticamente no tenemos cómo poder hacer un cálculo, tendríamos que hacer el cálculo de nuevo. Pero Excel tiene la facultad de poder hacer y tomar y trabajar con referencias. Aquí ya dejo y paso, por ejemplo, la primera parte, que era cómo hacer un cálculo matemático en Excel. El cálculo matemático lo acabamos de hacer. ¿Se puede hacer cualquier tipo de cálculo matemático? Sí. Debe comenzar siempre con el signo igual. Ahora bien, por ejemplo, yo coloco acá qué es una referencia en Excel, y aquí en qué es una referencia, ¿ya? Vamos a mostrar tres tipos de referencias. Tenemos, voy aquí a colocar referencias. Tengo las referencias relativas, absolutas y mixtas. Estas referencias, ¿ya? Y aquí voy a marcarlo aquí para poder hacer la explicación. Estas referencias tienen la particularidad de que todo lo que yo pueda desarrollar, por ejemplo, o puedo hacer algún tipo de cálculo, lo ideal es que lo haga con este tipo de referencias. Ahora, literalmente las referencias, como yo podría decir, es como yo referirme a una celda. ¿Se acuerda que nosotros en la clase anterior, o de cierta forma usted quizás ya sabe, que cada una de estas celdas se genera un nombre, ¿cierto? Y este nombre, por lo general, siempre lo asigna, ¿qué cosa? La columna y la fila. Eso quiere decir, pongamos caso hipotético, que ese 5 que tengo ahí, más allá de la fórmula que está por debajo y todo lo que está escrito, ¿ya? Está ubicado en una celda. Esa celda, yo me tengo que fijar, ¿qué celda sería? Sería la columna C, porque está en la C, y está en la fila 2, ¿cierto? O sea, efectivamente, cada cuadrito de lo que está en mi celda es literalmente un nombre. Por ende, referirme a una celda es como yo tengo tres formas. Puedo hacerlo de forma relativa, que es una forma que puede cambiar tanto hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo, como quiera llamarlo. Tengo la posibilidad de poder generar referencias absolutas que de cierta forma no tienen ningún cambio
Y siempre van a fijarse, como si yo fijara una constante. Cuando hablo de constantes es algo que siempre está ahí. Después tengo las mixtas, en donde yo tengo la facultad de poder fijar una fila o una columna, según como las necesidades que yo tenga. Primero vamos a ver cómo se puede trabajar con una referencia. Fíjense, aquí voy a bajar un poquitito, voy a minimizar un poco acá para poder aprovechar un poco más la pantalla. Acá yo voy a colocar una pequeña matriz de números, no una cosa tan grande. ¿Ya? Esto simplemente a modo de ejemplo. Aquí ya tengo ya una pequeña matriz de números. ¿Ya? Vamos aquí a colocarle cuadrito. A mí me gusta siempre colocarle color porque es la forma de poder distinguir esto. Imaginemos que yo quiero sumar, por ejemplo, la primera fila, o sea, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Yo podría hacer esto, tal cual como lo vio como decíamos, una fórmula normal común y corriente, ¿cierto? Comenzamos con el igual, colocamos los números, ¿ya? Los voy separando por los operadores matemáticos y después simplemente coloco enter. ¿Me da resultado? Sí, me da el resultado. Pero no es un resultado óptimo. ¿Por qué? Porque si por X motivo justo ese 2 no es una constante y se transforma en una variable, pongamos caso hipotético que ahora es 6, si yo coloco enter, el 9 no me cambió. O sea, el resultado, aquí lo que ha resultado, no cambió en ningún momento. Ahora, no cambió ¿por qué? Porque si hago doble clic, está el 2, el 3 y el 6. Tendría que llegar, entrar aquí y cambiar el 6. ¿Para qué? Para que el resultado cambie. Pero si vuelvo a cambiar y ahora es 1 y coloco enter, nuevamente voy a tener que hacer el cálculo de nuevo. Ya. Eso es lo que Excel no quiere evitar. Y de ahí viene la referencia relativa, que es la forma más fácil de poder hacer un tipo de referencia a una celda. Por ejemplo, voy a colocar igual, porque recuerde que nosotros tenemos que comenzar con el igual siempre para hacer un cálculo. Y por ejemplo, yo quiero sumar el 1, el 3 y el 4. El 1 está ubicado en una celda y yo me voy a referir a esa celda. Eso quiere decir que yo debería escribir después del igual la celda C9. ¿Por qué C? Porque estoy en la columna C y estoy en la fila 9 en mi computador. ¿Ya? Si usted tiene obviamente otro ejemplo, tiene que fijarse en qué parte está. Fíjese yo al momento de escribir C9, me apareció en un recuadro azul, ¿ya? Lo que estoy marcando. O sea, aquí está el foco. ¿Ya? Coloco más. Voy al siguiente número, que en este caso es el 3, pero no voy a escribir el 3, sino que voy a escribir la referencia de ese 3. Y voy a colocar foco ahí, colocando D9. Y fíjense que se marcó de otro color. Ya tengo una referencia que está en azul, una referencia que está como en rojo, con cheviro, no sé cómo llamarlo. ¿Ya? Y ya tengo las dos referencias, listo. Me falta la tercera. Coloco más. Voy, por ejemplo, al 4, que en este caso voy a hacer referencia donde está ubicado el 4, que sería la E9. Listo, coloco E9. Y me aparece foco en el E9, que es efectivamente donde está ubicado el 4. Ya tengo las tres celdas hechas referencia. Lo que estoy aquí, estoy haciendo las referencias. ¿Ya? Yo coloco Enter y me aparece el resultado. Paso a responder de inmediato lo que me acaban de preguntar. Me colocan, y son muchos más datos, para eso son las funciones, que eso lo voy a explicar después. Estoy partiendo recién cómo poder hacer un cálculo. De ahí vamos a entrar a la parte de las funciones que obviamente nos facilitan la vida mucho más fácil. ¿Ya? Lo dije como 3 veces, ¿ya? Pero en sí es así. Ahora, ya tengo el resultado hecho referencia uno por uno. Listo. Y me dio el resultado que es 8. Ahora, si por X motivo ese 1 ahora cambia y es variable y nuevamente volvió a ser un 6, y yo coloco Enter, me da el resultado y cambia. Porque en este caso yo no estoy sumando números, estoy sumando celdas. O sea, lo que contiene la primera celda, más lo que tiene la segunda, más lo que tiene la tercera. Estoy sumando literalmente el casillero, ¿ya? La celda estoy sumando y el contenido, el valor que tiene dentro, ¿ya? Ahora, yo les dije que las referencias relativas tenían la particularidad de que podían cambiar. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente nosotros en Excel hay una parte, la clase anterior, si no me equivoco, les mostré que nosotros podíamos colocar como enero y colocábamos las flechitas hacia el lado y salían, ¿cierto? Si no me equivoco, se lo expliqué, ¿o no?
¿Me pueden hacer una ayuda de memoria? Sí, ya, perfecto. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, yo tenía aquí el marco, y este marco, por ejemplo, tengo la facilidad, obviamente, de poder llegar y llevarlo a cualquier parte. Pero si voy a mi vértice inferior derecho, ¿ya? Y hago clic ahí, y lo arrastro hacia abajo, automáticamente tengo el resultado. ¿Y eso por qué pasó? Pues lo siguiente. Como yo aquí tengo C9, D9 y E9, al moverlo hacia abajo, fui avanzando por fila. Por ende, si avancé a la siguiente, me cambió a C10, D10, E10. Fui al siguiente, E11, D11, E11. Y al último, que en este caso era C12, D12, E12. Comprobémoslo. Recuerde, yo lo que hice fue, hice clic acá, fui al vértice inferior derecho y lo tomé hacia abajo. Y fui avanzando por filas, fui hacia abajo. Por ende, de cierta forma lo que fue cambiando fue el número y no las columnas. Por lo cual, ahí me aparece el resultado. Voy a ver el último. Y efectivamente avanzó al C12, D12, E12. Esta es una forma de hacer referencia relativa, avanzando por fila. También puedo avanzar por columna. Eso quiere decir, yo puedo llegar y colocar, por ejemplo, eh, aquí voy a colocar, por ejemplo, las referencias de cada una de ellas, y la última era la C13. ¿Ya? Ahora, fíjese de algo que lo hice más rápido. Usted, ¿cómo lo hizo tan rápido? Yo coloco el igual y puedo ir con el mouse, me ubico encima de la celda que quiero hacer referencia y hago simplemente un clic. Listo. Y se marcó abajo. Más la siguiente, más la siguiente, y la otra no me marca porque estoy con las letras un poco más grandes. Por ende voy a colocar más C, voy en la C12. Tiene que ser C12. Listo. Ya. Y ahí tengo, por ejemplo, el resultado que sería 20 de esa columna. Ahora, lo mismo puedo hacer al otro lado, como lo hice en el otro resultado. Yo siempre me ubiqué en el vértice inferior derecho y en vez de ir hacia abajo, voy a ir hacia el lado. Por ende, al ir hacia el lado, voy a ir avanzando entre columnas. Estoy en la columna C, que está arriba. Aquí está. Ahí está la columna C, ¿cierto? Y al momento de pasar hacia el lado, voy a cambiar a la columna D, E. Hago clic acá, voy al vértice inferior derecho, avanzo uno hacia la derecha, otro hacia la derecha, y me va a dar el resultado de cada una de las columnas. Mire, coincidentemente me da 18 porque tengo casi con los mismos números. ¿Ya? Pero en sí, si estos cambian, pongamos caso hipotético que ese 7 ahora es 17, y coloco Enter, fíjese que va a cambiar la fila, que corresponde obviamente al 18 que aparece al otro lado, y el 18 que está abajo. Van a cambiar de forma automática, porque efectivamente están relacionados una con otra. Sí, porque yo lo que hice es simplemente una referencia a la celda. Esta es una forma como hacer una referencia. La primera es la relativa, que es como decir A1. Voy a decir, lo voy a expresar de esa forma. ¿Ya? ¿Qué otra forma tengo? Esta es la relativa. Voy a colocar acá mejor. Aquí voy a colocar la absoluta. ¿Cómo yo podría hacer una referencia absoluta? La referencia absoluta yo les decía de que era algo que se quedaba fijo, algo constante. Imaginemos caso hipotético que en la absoluta yo quiero que esa celda, el número donde está el 6, lo voy a pintar de otro color porque esa va a ser una constante. Ese número, por ejemplo, va a sumar, perdón, va a multiplicar, por ejemplo, todos los números que tengo acá. Y los voy a pintar de otro color también para poder obviamente identificarlos. Los voy a pintar de otro color para no confundir ese. Ya. La absoluta tiene la particularidad de que yo puedo fijar una referencia específica y la puedo dejar como constante. ¿Cómo podría hacer eso? Yo coloco el igual, por ejemplo, yo quiero fijar el número 6. Recuerda que primero tengo que hacer la referencia, la hago, ahí está, me estoy refiriendo a esa celda, pero esa celda la quiero dejar fija. Ahora, hay un truco para poder agregar esto. En su teclado tiene las teclas del F1 al F12, ¿cierto? Que están en la parte superior. Si usted se fija, tiene el F1, 2, 3, 4, ya, lo vio. F2. Si usted le aprieta, perdón, F4, perdón, me equivoqué. Cuando estaba mirando la pantalla, no me fijé el teclado. El F4. Yo cuando aprieto el F4,
Fíjese lo que pasa en la pantalla o lo que pasa, por ejemplo, en mi referencia. Voy a colocar acá F4 y me puso signos pesos. Ahora, algo importante. Muchos de ustedes quizás están en computadores o en notebook, por lo cual cuando hizo clic ahí, le aumentó el volumen, le bajó la intensidad de la pantalla, etc. Usted debe apretar la tecla FN o Function, como la tenga obviamente escrita en su teclado, para poder llegar a las teclas del F4. Ahora, tal cual como dicen en el chat, no vaya a colocar al F4, porque de esta forma va a borrar todo lo que está viendo. ¿Ya? No, usted tiene que colocar la tecla FN y el F4. Con eso, automáticamente, le van a aparecer esos signos pesos. Ahora, si no le llegan a aparecer, usted los puede escribir. O sea, yo puedo colocar signo peso, esa celda que quiero fijar es la C9, coloco C, signo peso 9. Fíjense que al escribirlo de forma manual también funciona. Lo que estoy haciendo ahí es fijando esa celda. Ahora, yo voy a multiplicar. ¿Por qué voy a multiplicar? Por la columna que está en azul, que sería el 4, que sería el primer número. Por lo cual, yo no voy a seleccionar todo el listado de números, sino que voy al primero, al 4 que está ahí, que sería la E9. Perfecto, coloco E9 y ahí ya tengo si se fija, los focos en ambos. Tengo un foco que está en el 6 y un foco que está en el 4. Yo coloco Enter y me aparece el resultado que es 24. Ahora, veamos qué pasa cuando yo voy aquí, voy al vértice inferior derecho y lo arrastro hacia abajo. Si se dan cuenta, el último me aparece 30 porque efectivamente es 6 por 5. Si yo hago un doble clic acá, fíjense que los focos de referencia, uno quedó fijo y nunca se movió, a diferencia de como lo hacíamos en la parte relativa, que efectivamente se iban cambiando ambos. Con los signos pesos delante de la columna y delante de la fila, yo estoy fijando una celda y la fijo para que se transforme en una constante. Y ese foco nunca se va a mover. No va a ir avanzando ni por columna ni por fila. Por donde sea no avanza. Siempre se queda en ese lado donde hizo foco por primera vez. ¿Ya? Así que vamos, a ver, aquí la pregunta rigor. ¿Vamos bien hasta acá o no? ¿Sí? Recuerden que tenemos la posibilidad de colocar, tenemos las acciones ahí, que pueden obviamente ir diciéndome cómo vamos. Y si tienen alguna duda, por favor, díganme en el chat. Ya en este momento ya vamos a la referencia absoluta. Entonces, la referencia absoluta nosotros la escribíamos colocando el signo peso delante de la columna, de la letra, y delante de la fila, que en este caso es el número. Ahí ya tenemos, por ejemplo, la primera. Vamos a las referencias mixtas. Las referencias mixtas, ya, por lo general tienen la particularidad de que se pueden mover por columnas y filas. Esa es la particularidad que tienen. Ahora, yo con el ejemplo de la tabla que tengo acá no me va a funcionar. Debo hacer un ejemplo un poco más, no complejo, pero obviamente que sea más visible. Voy a bajar un poco esto y me voy a ubicar acá y voy a colocar un listado 1, 2. Esto usted ya lo sabe hacer, ¿se acuerda? Voy a colocar ahí hasta el 10 y después voy a colocar acá 1, 2 y voy a colocar acá un listado hacia abajo. Listo. Ya tengo, por ejemplo, como para hacer una tabla, ¿cierto? Voy a llegar hasta ahí porque hasta ahí me llega la pantalla. Yo sé que usted ve un poco más, pero para el ejemplo me sirve bastante eso. Ya. Esta tabla, por ejemplo, mira aquí me aparecieron vamos a colocar todo que aparezca igualito para que no tenga ninguna diferencia. Listo, ya. Tengo del 1 al 8 y del 1 al 10. Mi idea es ir haciendo este es un cuadro de tablas. ¿Ya? Las tablas que tanto obviamente nos costó aprendernos en enseñanza básica y estamos por la tabla del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, listo. Todas las tablas. ¿Usted puede cambiar estos números? Sí, los puede cambiar como usted estime conveniente. Pero este recuadro, mi idea es obviamente que me haga cálculos matemáticos en donde me va a multiplicar el 1 con el 1 con el 2 y así sucesivamente. Después el 2 con el 1 y así voy a ir haciendo todo esto para que me entregue automáticamente el resultado de todo. Ojo, con un solo cálculo voy a hacer el resultado de todo. ¿Ya? Aquí entran, por ejemplo, la forma de hacer referencia mixta. Y la voy a explicar de las dos formas. O sea, cómo puedo hacer una referencia en una fila y cómo puedo hacer referencia en una columna. Ahora bien,
vamos a partir viendo qué nos funciona primero. Vamos a colocar una referencia. Yo quiero hacer una multiplicación del 1 del 1. Entonces va a ser esa celda por esta celda de acá. Eso es lo primero, obviamente, que nosotros aprendimos a hacer, que fue una referencia relativa. Si yo coloco Enter, me da el 1. Perfecto. Si lo copio hacia abajo, no me da, porque debería darme la tabla del 1. Por ende, ya no me funcionó. ¿Y eso por qué pasó? Por lo siguiente, porque yo hice una referencia relativa y cuando fui avanzando hacia abajo, tanto la de arriba y la de abajo fue bajando, por lo cual fue aumentando a medida que fue creciendo el número. Y ya la multiplicación ya se fue a cualquier parte y la verdad que ya estaba multiplicando 540 por 8 y ahí ya se disparó todo y ya nos dio un error tremendo. Por ende, hacer una referencia relativa para hacer este cuadro no nos funciona. Veamos entonces, ¿qué pasa si hago una referencia absoluta? Como la de arriba siempre se fue moviendo, esta la voy a dejar fija. ¿Ya? Le puse los signos pesos delante, obviamente, de la columna y la fila para que eso se quedara fijo. Perfecto. Yo coloco por el número que va a ir avanzando, que es de forma relativa, coloco Enter, me da 1. Perfecto. Lo tiro hacia abajo y el resultado efectivamente me da. Pero ¿qué pasa cuando yo llego, lo tomo y lo arrastro hacia el lado? Porque de esta forma, con una sola fórmula debe funcionar todo. Me da siempre el mismo resultado. ¿Por qué? Porque siempre se quedó fijado el 1 y el 1 fue multiplicando con todos los números y siempre me dio lo mismo. Fíjense, si yo hago clic aquí en este 8, estoy en el 8 de al lado y el 1 que está al otro lado. Por ende, claro, ¿me sirvió para que no se moviera? Sí, pero no se movió hacia el lado, por ende no me sirvió. Entonces, una referencia absoluta en este tipo de cálculo tampoco me funciona. He aquí por qué ingresan y uno necesita, por ejemplo, las referencias mixtas. Vamos a colocar acá igual este número, y ese número está en un listado, ¿cierto? Y está en un listado que va del 1 al 8, según lo que tengo acá, hay más números al lado, pero yo tomé del 1 al 8, y del 1 al 8, por ejemplo, eso está. Le pregunto a usted, dígame, ¿está en una columna o en una fila? Colóqueme en el chat, porque ahí en el chat algunos van a escribir de forma rápida. Dígame, esos números, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿está en una columna o fila? Miren, tengo gente que me dice columna, tengo gente que me dice fila, ya estamos obviamente en una disyuntiva. Efectivamente, ahí me colocan así, fila, fila, ya, sí. Efectivamente es fila. ¿Por qué es fila? Y aquí ustedes miran, pero ¿cómo? Pero si yo lo que estoy viendo acá, una columna. Estoy colocando, por ejemplo, si yo coloco el 1 acá y voy avanzando 1, 2, 3, 4, yo voy avanzando no por columna, o sea, voy avanzando, arriba van por columna, pero esto es una fila, ¿ya? Al ser una fila, obviamente eso está ubicado en una fila, ¿ya? Entonces, estos están en fila. Eso ya lo tenemos súper claro. Ahora, si estos están en fila, estos están en una columna, ¿ya? En una columna. ¿Y por qué? Porque fíjense, yo si hago esa referencia sería la B15. Esta sería la C15, D15. ¿Y qué es lo que se repite? El 15. Por ende, están en una fila. Listo. Estos números están en la A16, A17, A18, y lo que se repite es la A, por lo cual está en una columna. Ahora, cuando yo hago una referencia, me tengo que fijar bien qué es lo que tengo que fijar. Si es que tengo que fijar una columna o si tengo que fijar una fila. ¿Ya? Entonces, si yo coloco el igual y estoy con este número, listo. Estos números están en una fila. Por lo cual, ¿qué necesito yo fijar para que no se me pase a otra fila? O, ¿qué es lo que qué necesito yo que vaya avanzando? Si el número es el mismo, necesito que vaya avanzando en este caso las letras. Por lo cual yo debería fijar en este caso la fila. ¿Ya? Entonces, yo voy a colocar acá el signo peso, ¿ya? Y coloco por ese número. Fíjense que el signo peso lo puse delante del 15 y no lo puse delante de la B. Aquí lo escribí de forma manual. No hay un truco como para poder colocar una fila, una columna con una tecla. No. Aquí de forma manual. Estos números ya dije que están en una columna, por lo cual yo lo que necesito fijar, y para que se quede ahí, es simplemente fijarlos en la columna.
para que no se muevan. Fíjense que ahí tengo los dos tipos de referencias mixtas que puedo hacer. Una está fijando una fila, que sería la fila 15, y la otra está fijando una columna, que sería la columna A. ¿Sí? Yo coloco Enter, veamos si funciona. Me da 1, listo. Lo arrastro hacia abajo. Me dio del 1 al 10, perfecto. Y ahora veamos la magia. Lo ubico en el vértice inferior derecho y lo arrastro hacia el lado, y me da resultado de cada una de las tablas. Si hago clic en el 80, efectivamente fue avanzando por la fila y fue avanzando por la columna, pero nunca se movió de donde estaba ubicada. Sí avanzó obviamente por la posición, pero no cambió de su fila en la parte superior y no cambió de su columna en la parte lateral. ¿Ya? Esta es una forma de hacer también una forma de referencia en Excel y que efectivamente no se ocupa mucho, pero es bastante útil cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, tablas de comparación, donde tengo constantes y de cierta forma nos van a permitir, obviamente, hacer cálculos a continuación. ¿Ya? Es bastante útil. ¿Ya? No se conoce mucho porque a veces no se practica, pero es una referencia bastante fácil de hacer, ¿ya? Y que obviamente la dejo aquí a palestra para que usted pueda, obviamente, probar y obviamente hacer esto después a futuro en su casa. Recuerde que todos estos ejercicios no son nada de lo que yo estoy, o sea, si yo estoy explicando esto y usted no lo practica, es como si yo no hubiese dicho nada. Por ende, aquí lo principal es que pueda practicarlo después en su casa, trate de hacer este mismo recuadro y vuelva a hacerlo. Y fíjese bien dónde está ubicado cada uno de los datos. Aquí simplemente, ojo, ya estoy interpretando datos. Ya estoy, si se dan cuenta, todo esto, el Excel, se basa en cómo yo tengo que interpretarlo, cómo yo puedo leerlo. Como él nos lee a nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender a leer este programa, que si se dan cuenta no es nada complicado. Él trabaja con una lógica bien simple. Tiene columnas, tiene filas, tiene celdas. No es más que eso, ¿ya? Así que vamos avanzando con esto y ya hicimos, por ejemplo, las tres tipos de referencias. Referencias. Voy a hacer aquí un ejemplo que sería a signo peso 1, que sería 1, y el otro ejemplo sería signo peso, ahí me pareció, a 1. Listo. Y ahí estoy fijando lo que es una columna y una fila. ¿Listo? Y ahí estarían las dos referencias como uno podría generar, por ejemplo, en una referencia mixta. ¿Ya? Vamos, ok, hasta acá. Reacciones. Sí, sí, sí. Ya, hasta aplausos saqué, bien, está bien. Ya, no, nunca tanto, ya. Ya, vamos bien hasta acá entonces. Entonces, lo que nos viene a continuación, ya vimos cómo hacer un cálculo, ya sabemos cómo hacer una referencia, y ahora podemos entrar directamente a qué es lo que son las funciones. ¿Qué es lo que son las funciones en Excel? Y voy a hacer un clic en una hoja nueva para poder, obviamente, tener una hoja limpia. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una función en Excel? Una función en Excel es algo propio de Excel. No funciona en ninguna otra parte más que en Excel. Ojo, en ninguna otra parte más. Por lo cual, nosotros al momento de desarrollar el Excel en sí, debo obviamente tener claro de que lo que yo desarrolle a continuación solamente va a funcionar en Excel. Lo que voy a aplicar funciona en todos los Excel. Versiones 95, los que tengan las versiones más antiguas, quizás trabajando todavía con su computador 4386, que es el más antiguo que conozco, y los actuales obviamente que ya está trabajando quizás con un M1 quizás de Mac en su computador. Listo, tengo todos mostré los procesadores más antiguos a los más nuevos. Ahora, funciona todo lo que está acá y son 5 las funciones básicas. Y lo hago así como en la pantalla y son 5, porque efectivamente son 5 las funciones de Excel básico, ¿ya? Que, que existen y que Excel las tiene ahí a disposición de usted, ¿ya? Ahora, fíjense acá, voy a colocar una pequeña matriz, porque la verdad que necesito colocar una pequeña matriz de números para poder, obviamente, explicar esta parte. Voy a colocar acá de forma aleatoria números. No es algo, obviamente, voy a hacer eso solamente. Con esto ya es suficiente.
Y ahí lo pinté, obviamente, porque ese es el recuadro que nosotros vamos a empezar a hacer estos cálculos. Ahora, algo importante, nosotros siempre nos vamos a encontrar en Excel donde están las funciones, pero nosotros las funciones se van a dividir en dos. Tenemos las funciones y la sintaxis, ¿ya? O sea, una es como yo debo comenzar y qué es lo que debe ir dentro de la función. Esa es como la separación de ambas. Ahora, la mayoría de ustedes quizás llega y hace clic aquí en la FX e inserta una función. Fíjense cuando usted coloca insertar una función, ¿qué es lo que aparece al principio? Un igual. O sea, aquí estoy comprobando por todos lados que el igual es como la base para que el Excel haga cualquier tipo de cálculo. Perfecto. Esta es la forma como yo puedo insertar una función de forma simple. O sea, yo puedo llegar, hacer un clic, pero no voy a entrar acá porque esto es como lo fácil. Pero sí le quiero enseñar cómo se hace una función desde el inicio. Ya nos dimos cuenta de que una función debe comenzar con el signo igual. La primera función que vamos a conocer de las 5 es la función llamada función suma. La función suma tiene una sintaxis, y ahí le voy a explicar por qué se llama sintaxis, que es literalmente lo que va dentro de esta función. Y dentro de esta función nosotros vamos a encontrar que nos va a pedir un número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, etcétera. ¿Ya? Voy a agrandar esto para que se pueda visualizar. Listo, ahí está. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar esto en el computador? Listo, tenemos esta matriz. Vamos a aplicar la primera función que es suma. Para aplicarla, debo comenzar con el igual. Base. Yo te dirá, pero profesor, ¿por qué no lo escribió antes? Porque si la escribía antes, yo al Excel lo iba a confundir y iba a pensar que después de colocar el igual iba a ser una fórmula. Por lo cual no lo escribí donde dice funciones. Pero la función se llama suma. Y fíjense que Excel, eh, con todas las actualizaciones, les entrega ahora qué es lo que hace la suma. Y ahí dice claramente, suma todos los números en un rango de celdas. Rango de celdas. Recuerden esa palabra. Y después dice, listo, esa es la función. Listo, ¿y cómo continúo? Me fijo en la sintaxis. Debo abrir paréntesis. Y fíjense que Excel me entrega un torpedo. Me entrega un torpedo y me va diciendo literalmente qué es lo que debo colocar. Debo colocar el número 1, punto y coma, número 2, y así sucesivamente. Listo, el número 1, ok. Usted ya sabe que no tiene que colocar el número 2, sino que tiene que hacer referencia a la celda. Ok. Punto y coma, número 2. Listo, punto y coma. Número 3. Casualidad es que justo era el mismo 3. Listo. ¿Puedo seguir al 4, 5, 6, 7? Sí, puedo continuar. Por ende, basta con cerrar el paréntesis. Yo coloco Enter y me da resultado. Y aquí usted me dice, profesor, ¿sabe qué? Como le hicimos anteriormente era más rápido porque nosotros colocamos solamente las celdas, colocamos más entre medio y nos da resultado. Aquí tenemos que escribir suma y nos demoramos más. Lo entiendo perfectamente. Pero fíjese, si yo coloco suma y aplico lo que se llama un rango, el rango, imaginemos que tengo acá un listado de 100 números, muchos números, y están en un listado, en una columna. Por ende, yo al momento de colocar la sumatoria, yo puedo colocar la referencia a la primera y a la última, al último número. Eso que sería, por ejemplo, puedo colocar al C2, ahí me puso foco ahí, ¿cierto? Y en vez de colocar punto y coma, voy a reemplazar ese punto y coma por los 2 puntos. Y ahora me voy a fijar dónde está ubicado el último número, que sería en la C4. No es algo tan extenso, pero imaginemos que estamos en la C100, es súper largo. Listo. C4. Y fíjense que el foco no me cambió de color, sino que se mantuvo en el mismo color inicial, pero se extendió. Lo que acabo de hacer ahí es un rango. Ahora, ese rango se puede hacer de la forma como lo acabo de explicar, fijándome en el primero y fijándome en el último, o simplemente con el mouse seleccionando lo que quiere sumar. Así de simple. Cierro el paréntesis, coloco Enter y efectivamente me da 14. Si hago clic en el 14, en el último, que dice el rango, voy ¿cómo se llama? Al vértice inferior derecho y lo arrastro hacia el lado, me da la sumatoria de cada una de las columnas. ¿Por qué? Porque hice una referencia relativa y eso me permitió avanzar entre las columnas. ¿Ya? Esa es otra forma. ¿Puedo hacerlo también por fila? Por supuesto. Usted puede colocar igual suma
Ya le enseñé a hacer un rango, por lo cual usted puede llegar, seleccionar lo que quiere sumar con el mouse, el rango le aparece de forma automática, cierra el paréntesis y coloca Enter. 20. Listo. Hace clic en el 20, va al vértice inferior derecho y como hizo una referencia relativa, tut, 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 y tengo el resultado de cada una de las filas. Aquí ya tengo la primera función básica llamada suma. Listo. Siguiente función, llamada promedio. La función promedio, al ser básica, es exactamente igual a la función de la sintaxis de la suma. Es la misma. Eso quiere decir que, entonces, yo puedo llegar y colocar, espérense que aquí vamos a colocar igual promedio, y me dice, devuelve el promedio, entre paréntesis, media aritmética, o sea, de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, bla, 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 pero sí el promedio. Listo, la media aritmética que todo el mundo conoce y que conocemos nosotros. Perfecto. ¿Tenemos otros tipos de promedio? Sí, porque Excel no solamente les va a mostrar el básico o el inicial, sino que también les va a mostrar todas las derivadas. Ahora, ya entrar en esas derivadas y entrar en otro taller, solamente les explico las derivadas de las funciones. No voy a entrar en eso todavía. Todavía. Podría ser. ¿Ya? Ahora, tengo acá número 1, 2, 3 y la sintaxis es igual. Por ende, si es igual, ¿puedo hacer un rango? Sí, puede hacer un rango. Entonces, voy a tomar acá, selecciono, me hizo el rango de forma automática, cierro el paréntesis, coloco Enter y voilà, tengo el promedio de esa columna. ¿Lo puedo arrastrar hacia el lado? Por supuesto, porque usted lo que hizo es una referencia relativa. Recuerda, no tiene ningún signo peso entre medio, por ende es una referencia relativa. Usted ya puede hablar de esa forma, o sea, ya puede decir, no, o sea, podemos hacer una referencia relativa. Y todo el mundo va a quedar mirando así como, ¿qué es eso? Ahora, efectivamente, como me dicen en el chat, si me dicen, si no cierra el paréntesis, ¿funciona igual? Sí, porque son funciones básicas. Hacer funciones básicas, Excel la cierra por usted. Es como que al usuario se le olvidó cerrar, por ende, cerrémosla. ¿Ya? Excel lo cierra de forma automática, pero acostumbrémonos nosotros a cerrar todo lo que comencemos, porque si por X motivo nosotros no cerramos algo en una función mucho más compleja, nos va a dar un error. ¿Ya? Por ende, nos vamos a ubicar en el vértice inferior derecho, los rastros hacia el lado porque tenemos referencias relativas y nos va a dar el promedio de cada una de las columnas. Perfecto. Miren, aquí tengo el mismo promedio acá al lado. Mucha coincidencia, ¿eh? 662. A ver, vamos a cambiar esto acá. Vamos a colocar aquí un número, otro número, 8. Enter. Listo ya. Está como se llama, es igual. Y acá también me da lo mismo, miren. Vamos a cambiar aquí. Vamos a colocar acá un 7. Enter. Listo. Ahí, ay, me puse igual que el otro ahora. Ya es 1. Ya, para que me den distinto. Pero ahí tengo, por ejemplo, como sacar la referencia aquí. Para sacar el promedio de las notas de mi hija que se calcula por porcentaje, ¿se puede? Sí, se puede. Ahí les voy a explicar cómo hacer un cálculo de porcentaje, por ejemplo, por porcentaje. ¿Ya? Me dio lo mismo, sí, son cosas que pasan cuando uno hace cosas en vivo. ¿Ya? Ahora, pero en sí los números también, ¿eh? Eso cambia. Ahora, la siguiente función básica. El promedio que hice acá es un promedio normal. Es como si yo sumara, por ejemplo, lo que yo hacía en matemática antes. Yo llegaba, sacaba, por ejemplo, tenía, no sé, como decía el ejemplo, las notas. Yo tengo 3 notas, esas 3 notas las sumo y las divido por 3, promedio. Simple, ¿ya? De ahí les voy a explicar, y si alcanzo, les explico cómo sacar un cálculo de porcentaje según notas. Eso es algo bastante simple. Ahora, coloca acá promedio. La siguiente función es la función max. La función max nos va a devolver, o el resultado es mostrarnos simplemente cuál es el número mayor del listado que yo seleccioné. No nos hace ningún cálculo, solamente busca dentro de la selección y nos dice, ok, dentro de estos 3 números, el 9 es el más grande. Perfecto, y nos va a mostrar como resultado el 9. Y la sintaxis de la función max, al ser la básica, es exactamente igual a las de arriba. Entonces, si yo coloco igual max, fíjense que tengo más funciones max, pero vamos a colocar solamente esa. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Abro paréntesis, la sintaxis es la misma. Por ende, puedo hacer un rango. Perfecto. Voy a tomar acá y tengo el rango.
cierro el paréntesis, coloco Enter y me dice que de ese listado el número mayor es el 9. Veamos los que me dicen hacia el lado. Efectivamente me muestra el 7, el 9, el 5 y el 8, que son los números mayores de cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Lo puedo hacer también por columna? También lo puedo hacer por columna. Puedo colocar igual max, abro paréntesis, coloco el rango, cierro el paréntesis, coloco Enter y me va a entregar el número mayor de esa fila. Listo. Y aquí ya tengo para poder, obviamente, llegar, tomar hacia abajo y me aparece el resultado de cada uno de ellos. ¿Ya? Esa es la función max. ¿Cómo vamos hasta acá con las tres primeras funciones? ¿Vamos bien? ¿Mal? ¿Pregunta? Recuerda que puede hacerme todas las preguntas, ¿sí? Las reacciones me puede, obviamente, ahí tengo la forma. ¿Vamos ok? Vamos bien. Listo. Súper. La siguiente función, porque nos quedan dos solamente de las funciones básicas, se llama min. La función min nos va a devolver, a diferencia del max, el número menor del listado que yo haya seleccionado. Y la sintaxis es exactamente igual a las que están arriba. ¿Por qué? Porque es una función básica. Entonces, yo voy a lograr aquí min, perdón, igual min, y de ahí tengo distintos min que me aparecen, min, sí, punto, mina, minus, minuto, todo lo referido con min, pero quedémonos con el primero. Y nos dice devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omitiendo los valores lógicos, texto, listo. Abro paréntesis y la sintaxis es la misma. Por lo cual, puedo hacer un rango que a usted ya le quedó extremadamente claro porque ya lo hemos hecho ya 3 o 4 veces. Cierro el paréntesis, coloco Enter y me entrega que el número menor de ese listado es el 2. Efectivamente, es el 2. Lo arrastro hacia el lado y me va a ir indicando, por ejemplo, cuáles son los números menores de cada uno de sus columnas. Lo mismo lo puedo hacer en fila, lo mismo puedo hacer en fila. Puedo colocar igual min, abro paréntesis, coloco el rango, cierro el paréntesis, coloco Enter y me entrega el resultado, obviamente, el que sería el 2 y lo que me muestra en cada una de ellas. ¿Ya? Tengo mi cuarta y paso a la última función básica, llamada contar. A diferencia de las sintaxis de anteriores, que eran exactamente igual, el contar ocupa una sintaxis distinta, pero se trabaja exactamente igual que las anteriores. La sintaxis simplemente va a cambiar de nombre, no va a decir número, va a decir valor 1, valor 2, etcétera, porque pueden ser muchos más. Ahora, ¿por qué cambia a la opción de valor? Porque la función contar cuenta números. Esa es la particularidad que hace. Y si dentro de una celda, como ojo, como yo estoy haciendo referencia a esas celdas, si dentro de una celda hay un texto, una palabra o un símbolo, simplemente lo omite y no lo cuenta. Solo va a contar celdas que contengan números. Al decir eso, la función contar se va a fijar del valor que tiene cada una de ellas. Y al fijarse del valor, tiene la particularidad de que si por X motivo la celda que yo estoy haciendo referencia no contenga un número, simplemente no lo va a contar. Entonces, yo coloco acá igual contar, cuenta el número de celdas de un rango que contengan números. Listo. Abro paréntesis, valor 1, listo. Yo le dije que trabajaba exactamente igual que el anterior, por lo cual puedo hacer un rango. Y es más, en la explicación me dice, cuento el número de celdas de un rango. Entonces, puedo hacer un rango. Coloco un rango, cierro paréntesis, a simple vista, son 3 celdas que contienen 3 números, por lo cual el resultado va a ser 3. Si lo hago hacia el lado, debería darme 3 en todas. Y si por X motivo, imaginemos caso hipotético, S1 está escrito, fíjense que automáticamente todas las funciones van a omitir ese texto y van a continuar con la suma y no van a dar error. Como pasaría si es que yo hago clic acá, por ejemplo, y yo, por ejemplo, este 1 lo cambio, fíjense que automáticamente me da un error. Estas funciones están hechas, estas son fórmulas, están hechas una a una.
Por lo cual yo estoy diciéndole al Excel que estoy sumando números. Y Excel no tiene la particularidad de sumar texto, por lo cual me da un error de valor. Pero en las funciones, tanto la suma como el promedio, como el máximo, como el mínimo, como el contar, ¿ya? Son funciones que también me hacen cálculos matemáticos, pero omiten el texto o los símbolos. Por lo cual, si yo escribo el 1, en ningún me da error, sino que me da la facultad de que lo omite y simplemente me cuento, por ejemplo, acá el 4 con el 9, de aquí me hizo la suma, el promedio y todo lo demás y me mantuvo solamente esos dos valores, ¿ya? Esa es la particularidad de las funciones, ¿ya? Que no solamente les van a permitir, por ejemplo, y estos cálculos, no solamente les van a permitir, por ejemplo, voy a hacer un clic acá, voy a insertar una columna, no todos los cálculos, por ejemplo, les van a permitir hacer cálculos completos. Por ejemplo, yo podría sacar la suma de todo el recuadro. ¿Cómo sería eso? Coloco suma, abro paréntesis, y yo el rango lo hago con el mouse, por lo cual yo puedo seleccionar todo esto, y todo ese rango, todo lo que está seleccionado, lo sumo. Y tengo una sumatoria general. Lo mismo puedo hacer para el promedio. Abro paréntesis, coloco el rango, y todo lo que está dentro de ese rango lo va a sacar promedio. Saco el máximo. Abro paréntesis, coloco el rango, que en este caso es todo mi recuadro, cierro el paréntesis, coloco enter y me da el número mayor. Lo mismo hago con el min, abro paréntesis, selecciono todo lo que tengo acá, cierro el paréntesis, coloco enter y me da obviamente el valor menor. Y después el contar, perdón, abro paréntesis, selecciono toda la matriz, cierro el paréntesis, coloco enter y me cuenta que son 15 números. ¿Ya? ¿Cómo van hasta acá? ¿Vamos bien? Miren que estamos súper bien en los tiempos, ¿ah? He avanzado súper bien, ¿ya? Ya, entonces, estas son las funciones básicas y me voy a colgar de la pregunta que me hicieron de antes. Que yo creo que hay muchas personas que son universitarios, que están entrando recién a la educación superior y que en algún momento van a tener que hacer un cálculo de sus notas, que es lo que el típico cálculo matemático que uno hace. Denme un segundo para tomar un sorbito de agua. ¿Cómo yo podría hacer un cálculo de porcentajes? Imaginemos, vamos a colocar acá eh, informática. Justo tienen el ramo conmigo. Y son nota 1, vamos a colocar acá nota, 4 notas. Y estas notas se dividen en, esta pesa un 30%, ¿ya? Esta pesa un 20%. Ahí está 25-25 ya. Para no complicarme la existencia. Ya. Lo que tengo acá, y lo voy a hacer de forma más visual, aquí lo estoy viendo mejor. ¿Ya? Vamos a imaginar que esto que está aquí, lo vamos a colocar aquí, lo vamos a centralizar, le vamos a colocar un color, son las notas que va a tener en mi ramo. Esto modo de ejemplo. Y aquí vamos a colocar acá resultado. O nota final. ¿Ya? Y aquí vamos a ir ingresando las notas. Perfecto. Ya. Aquí ya tengo el... Sí, me dice, yo tuve el ramo en la U. Sí, efectivamente lo tuvo conmigo. Ya. Ahora, ¿cómo se llama? Estas notas se calculan de la siguiente forma. Vamos a colocar 30, 20, 25, 25, porque efectivamente en la universidad o los institutos de educación superior, las notas por lo general tienen un peso por la cantidad de horas del módulo, por la cantidad obviamente de todo lo que contiene, y usted cuando ya esté estudiando o ya si ya estudió, se va a acordar de esto. Ahora, estos cálculos, por ejemplo, vamos a colocar acá, imaginemos que en mi ramo siempre sacan buenas notas. 6, vamos a colocar acá, no, si no coloqué 60, si no coloqué 6 como tal, o coloque, por ejemplo, 6,0,
¿ya? En caso de, pero igual va de eso. Imaginemos que aquí tiene un 5,2, después tiene acá un 6,4 y después tiene, por ejemplo, una nota roja. Vamos a colocar acá un 3,2. Listo. Esas son las notas que tengo en informática. Entonces, estas notas obedecen a un porcentaje. ¿Cómo sería esto? Aquí yo no voy a aplicar ninguna función, ¿ya? Sino que voy a hacer una fórmula. Por lo general, uno hace como reglas de 3 para sacar porcentajes. Entonces, si yo tengo los porcentajes expresados, yo los puedo hacer de dos formas. O voy multiplicando y sumando, o voy multiplicando el factor según corresponda. ¿Cómo sería eso? Tengo el igual, esa celda necesito que sea multiplicada por 30% para que me entregue el 30%. Ahora, yo esto es lo ideal. Yo lo que hago, por ejemplo, es que lo cierro entre paréntesis para que los cálculos interiores no se mezclen entre sí. Ese es el primer cálculo. Más la segunda nota por el 20% y lo encapsulo. Más la siguiente nota, pero me faltó el paréntesis. La siguiente nota por el 25% y lo encierro. Más, abro paréntesis. La siguiente nota por el 25%. Cierro paréntesis. Y ahí yo tengo, por ejemplo, contemplado en que tengo la primera nota, o sea, yo multiplicarlo por el porcentaje, automáticamente el Excel me va a sacar ese 30% y va a sacar el 30% del 6, va a sacar el 20% del 5,2 y así sucesivamente. Fíjense, yo voy a colocar Enter y me va a dar la nota final. Esa es la forma más simple de poder sacar un cálculo, ¿ya? En Excel es re fácil, porque basta con que usted se haga una tabla como esta y usted pueda colocar las notas que corresponden, por ejemplo, o que tienen en el semestre. Yo puse un ejemplo de 4, puede colocar más si quiere, pero por lo general siempre los porcentajes, la totalidad de los porcentajes tiene que dar un 100%. Y de ahí usted puede ir sacando, por ejemplo, esto para sacar la nota final o el promedio. Ahora, la, ¿cómo se llama? Hay algunas universidades que tienen, por ejemplo, la usabilidad del 100%. Bueno, ahí las notas, al ser al 100%, ya están en un porcentaje, por lo cual no necesita obviamente hacer cálculos, ¿ya? Así que eso depende mucho de donde usted estudie, porque efectivamente hay universidades que ocupan notas regulares del 1 al 7, o que ocupan, por ejemplo, notas que van del 0 al 100. ¿Ya? Y si están de 0 al 100, la verdad que ahí es simplemente que sumar los porcentajes y ya sabe cuánto tiene que sacar y tiene que sacar sobre el 60%, que es la nota 4 del 1 al 100. ¿Ya? Así que esa es como la referencia que podría como aplicar. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos visto cómo hacer un cálculo, cómo hacer una referencia, las fórmulas más comunes. Acabo de explicar esta parte y me quedan 10 minutos. Miren, ha pasado súper rápido la hora, yo no me he dado ni cuenta. Pero fíjense que en 10 minutos y es menos, yo apostaría que en solamente 2 minutos le puedo enseñar cómo hacer un gráfico, ¿no? Pero me voy a dedicar un poquito más. Voy a hacer un clic en una hoja nueva. A todo esto, ¿quedó claro el tema de las notas? Yo llegué y lo pasé así como ya, como que está listo. ¿Está claro, no? ¿Sí? ¿Sí? Ojo que aquí este cálculo sirve para no solamente notas, ¿ah? Si usted tiene un negocio y quiere sacar, por ejemplo, las ventas y todo, ya fíjense que simplemente colocando, ocupe los colores, ocupe obviamente lo demás, lo puede aplicar, ¿ya? O sea, sirve, ¿ya? Puede servir automáticamente para lo que usted obviamente lo pueda manejar, ¿ya? Es súper simple. Listo. Colocamos entonces la hoja 3 y aquí les voy a enseñar cómo hacer un gráfico en Excel. ¿Ya? Voy a aumentar el zoom acá. Voy a aumentar el zoom. Lo aumenté mucho porque está muy grande. Y vamos a imaginar, tomando en cuenta ahí que justamente tengo una ex estudiante de nutrición y me puse ahí nutrición presente. Imaginemos caso hipotético de que usted está en mi clase y yo le voy a decir, perfecto, usted va a ir a... sí, yo voy a compartir después el Excel, tanto el anterior como este, lo voy a compartir en el correo que mande esta clase, ¿ya? De la grabación de esta clase, así que pierdan cuidado. En,
Se me fue la onda. Ya, me acordé. Estábamos hablando de un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, caso hipotético. Imaginemos que ustedes están en mi clase y ustedes obviamente vamos a hacer un trabajo de estadística y debemos preguntarle a la gente, ¿ya? ¿Qué opina sobre una pregunta? O sea, usted va a ser de encuestador. Y usted va a tener que encuestar a la persona que pase, se va a ir a parar en la esquina, va a ir afuera de un supermercado, afuera de un mall, porque están cerrados, pero obviamente donde usted pueda, y le va a preguntar a la persona que pase si usted toma desayuno o no. Simple, ¿cierto? Entonces, la pregunta va a ser, ¿usted toma desayuno? ¿Ya? Esa va a ser la pregunta del millón. Algunos quizás están tomando desayuno en su cama en este momento, qué rico, ¿eh? ¿Ah? Y yo estoy aquí hablando, no, mentira. ¿Ya? Imaginemos, ¿usted toma desayuno? Las posibles preguntas van a ser sí, no, simple. ¿Cómo lo supe? ¿Ah? Soy un vidente, soy vidente. Ahora, tengo las dos posibles respuestas. Los fines de semana, yo lo digo, dicen muy tarde. Van a ser recién la una. Hay gente que recién a la una está abriendo los ojos, fin de semana. Así que la verdad que yo no puedo meter las manos al fuego por nadie. Coloco, ¿tomo desayuno sí o no? Imaginemos caso hipotético de que, claro, la hora de aperitivo también puede ser. Vamos a imaginar que están encuestando a gente y eh, encuestó a 673 personas que dijeron que sí tomaban desayuno. Claro, está con suero ahí quizás después del día viernes algunos también. Bueno, eso también es parte de. Tenemos, ¿usted toma desayuno? Sí, no. 673 personas nos dijeron que sí. No, imaginemos que hubieron 234 que nos dijeron que no tomaban desayuno. Ojo que estoy tomando como los números totales, sin hacer ningún tipo de porcentaje, así súper simple. Listo. Fíjense que esa estructura, tal cual como la acabo de hacer yo en este momento, es la estructura ideal para hacer un gráfico. ¿Por qué digo estructura ideal? Tengo un título, debajo del título tengo los datos que quiero graficar y al lado izquierdo tengo la descripción de cada uno de estos números. Por ende, esta es la forma ideal de hacer una estructura para hacer un gráfico. Acuérdese de eso. Esta es la estructura ideal. El título, los datos, y al lado izquierdo siempre deben de venir, por ejemplo, la descripción de cada de esos números. Perfecto. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar acá y quiero que nuevamente mire su teclado. Y si usted se acuerda, tengo las teclas del F1 al F12 y fíjese solamente en el F11. Ahí está. F11. Y haga clic en el F11 y vea lo que pasa. Impresionante, ¿no? Si ya hizo F11 en su teclado después de haber hecho esto, apareció algo como esto. Un gráfico en una hoja nueva, totalmente simple y fácil, en donde viene con el título, que dice que arriba, usted toma desayuno, viene obviamente con los datos que ya están aquí, el 673, y tengo acá el 240 y tanto, y después tengo el sí y el no, que están en la descripción. Pero espere, este es el gráfico inicial que aparece. Pero justamente no es el gráfico que usted necesita, porque como estamos trabajando en estadística, porque eso fue lo que le dije inicialmente, usted necesita sacar los porcentajes. O entonces tengo que sacar el total y ese total sacar obviamente multiplicarlo y multiplicarlo por 100, dividirlo. No, no se estrese. Fíjese acá. Usted puede simplemente trabajar con los gráficos, porque este es el gráfico inicial que le va a salir. Siempre va a aparecer este. Ahora, si usted hace clic en cambiar tipo de gráfico, le va a aparecer un recuadro. Y en este recuadro le van a aparecer todos los gráficos que usted puede aplicar. Dentro de estos aparece líneas, circular, barras, áreas, dispersión, Vamos a ocupar el circular y el más simple, el primero. No ocupe nunca el 3D. Nunca ocupe el 3D. Porque en un momento, cuando yo di mi examen de título, hace mucho tiempo atrás, yo ocupé elementos 3D en mi examen. Esto lo estoy dando como un ejemplo de vida que me pasó. Y se lo he dicho a todos mis alumnos, la verdad, porque la verdad que me marcó tanto en mi vida que todavía me sigue pesando. el, Al ocupar este tipo de gráfico 3D,
Usted se fija que tengo aquí el plano, pero también tengo una guatita que está acá abajito. Y esa guatita no tiene cómo cuantificarla. Y justamente cuando estuve en mi examen de título tenía un profesor de estadística y que me preguntó cuánto vale esa guatita que está abajo. Y no tuve cómo cuantificarlo porque efectivamente el 100% ya está acá. Por ende, esta guatita de acá abajo sería el 100 más algo, que no hay cómo cuantificarlo. Se ve lindo de forma de gráfico, pero la verdad que no es efectivo al momento de si está trabajando con alguien de estadísticas. Por lo cual, ocupe el circular o el de torta simple, no el 3D. Y eso obviamente, sí, por supuesto. No fue punto menos para mí, no para el profe. Fueron puntos menos para mí al momento del examen, así que la verdad que por eso me dolió tanto. ¿Ya? Pero efectivamente ocupen el circular porque efectivamente ahí ya tienen el 100%. ¡Tirinín! Colocamos aceptar, pero no está el porcentaje. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene que ir a los estilos de diseño que están acá, y aquí en los estilos de diseño tiene distintos tipos que puede elegir. Elija obviamente el que más le guste. Yo voy a tomar ese. Y usted podría haber tomado este de aquí, que aparece en blanco. ¿Ya? Voy a tomar ese. Hago clic acá, el estilo 3, y fíjense, el estilo 3 viene con porcentaje listo. O sea, yo sé que las personas que me dijeron que sí son el 74% del total. Y las personas que dijeron que no son el 26%. Esto ya me aparece explicado y listo. ¿Por qué? Porque yo hice una estructura para que Excel lo entendiera fácil. Por ende, si yo necesito aumentar el 126 y se ve muy chiquitito y usted lo quiere aumentar, basta con que haga clic una sola vez en cualquiera de los dos porcentajes. Yo voy a hacer clic en ese. Se marcaron los dos, ¿cierto? Ahora yo puedo ir a inicio, después de inicio aumento ¿cómo se llama? El zoom, y aquí lo voy a colocar 20, por ejemplo. Listo, y ahí aumento lo que está acá. ¿Ya? Entonces, ya tengo un gráfico súper fácil en donde tengo un título, tengo el gráfico con los datos y tengo la descripción automáticamente. Ahora, justamente ahí están respondiendo una pregunta que hicieron que fue, ¿cómo hacía el gráfico? Recuerden, miren, yo voy a mostrar donde tengo los datos que tengo en la hoja 3. En la hoja 3 los datos se mantienen exactamente igual. Y esto también, el gráfico es distinto. Aquí lo tengo con porcentajes y aquí están los valores normales. ¿Ya? Ahora, recuerden que para colocar la F11, si está en un notebook, y ahí me dice, no me funciona en el note. Ya. Recuerden que al lado izquierdo tiene el control, tiene la tecla FN, que por lo general la debe apretar para ocupar la tecla función, las funciones que están arriba. ¿Ya? Hay muchos computadores que necesitan apretar la tecla Function, FN, la mantienen apretada y apretan el F11 para que se active. ¿Ya? Hay otros computadores que no necesitan apretar el FN y tienen del F1 al F12 de forma liberada, tal cual como los teclados normales común y corriente que pueden encontrar en un computador de escritorio. ¿Ya? Y ahí debería funcionar sin ningún problema. Perfecto, ahí ahora sí funciona. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿yo puedo agregar más cosas a esto? Sí, por ejemplo, yo puedo colocar acá, eh, usted almuerza, listo, y aquí podemos colocar, por ejemplo, voy a inventar los números nomás, no voy a entrar a sumar y para que me dé exactamente igual. Listo. Tengo acá, por ejemplo, otro dato. Fíjense que tengo las mismas respuestas, sí y no. Yo puedo llegar, seleccionar todo esto, y voy a tener dos variables. Puedo llegar y colocar F11 nuevamente, y me aparece, usted toma desayuno, usted almuerza. Título del gráfico que en este caso no me aparece porque las descripciones están con los colores sí y no y las preguntas están en cada columna que corresponde. Ahora, si usted necesita hacer cambio de esto, por lo general un gráfico de comparación se ocupa el gráfico, por ejemplo, de líneas. Y aquí obviamente usted puede ocupar un gráfico de comparación según como usted estime conveniente. Obviamente como son dos datos no se aprecia mucho, pero usted perfectamente puede llegar y ocupar obviamente un gráfico de línea, coloca aceptar y ya tiene, por ejemplo, hay una línea que corresponde al sí y al no y si toma o no toma desayuno. ¿Tiene la facilidad obviamente de poder trabajar esto? Sí. Si quiere cambiar este gráfico y no le gustó y quiere cambiar, por ejemplo, un gráfico de dispersión de XY, listo. Ahí tiene, por ejemplo, la dispersión de un XY. Listo. Con línea, listo. Sin línea, con curva, sin curva, tiene todo para poder trabajarlo. Barras laterales,
¿ya? Esta es la que más se ocupa como para poder visualizar así como ya, quienes almuerzan colocaron que sí, listo, hoy todas estas personas nos dijeron que sí, perfecto, las personas que dijeron que no, qué mal, ¿ya? Y puedo sacar quizá un estadístico específicamente de uno, listo, ¿puedo sacar un estadístico de uno solo? Sí, puedo llegar y colocar esto, ¿ya? Y coloco F11 y ahí me aparece, por ejemplo, uno y 2. No me va a aparecer, por ejemplo, sí y no, porque no tengo la descripción inicial. Si quiere, obviamente, usted hacer un gráfico o otra pregunta, siempre le voy a recomendar, o sea, uno podría llegar y hacer esto. ¿Cómo pude seleccionar dos celdas que no están juntas? Con la tecla control. Yo puedo seleccionar una parte, aprieto el control, voy a otra y puedo seleccionar otro cuadrante. Y puedo seleccionar dos partes a la vez. ¿Ya? Ahora, puedo hacer así. Coloco F11 y ahí me aparece, ¿usted almuerza? Y me parece sí, no, solamente el almuerzo. Y puedo seguir obviamente trabajando en esto. ¿Cómo lo seleccioné? Y lo hago nuevamente porque sé que algunos quedan así como, oh, ¿y cómo les funcionó? Ya. Selecciono de arriba hacia abajo, aprieto el control y también voy a seleccionar de arriba hacia abajo. ¿Ya? Siempre tomando el de arriba, nunca dejándolo como no seleccionado. Y ahí usted coloca, por ejemplo, F11 y le va a dar solamente el dato de lo que está seleccionado ahí. ¿Ya? Esa es la forma, o sea, siempre la idea es hacer un cuadrado, aunque se vaya separando el cuadrado, pero siguiendo la misma. Si seleccioné tres columnas, o sea, tres filas acá. Por lo general la primera siempre está en blanco, porque primero es el título y después viene la descripción de los números. Y así el Excel tiene la particularidad de interpretar que lo que está arriba es el título, debajo del título tengo los números que voy a graficar y al lado izquierdo tengo en este caso el primero que es en blanco, porque tengo el título, y después tengo la descripción de cada uno de los números. ¿Ya? Así que así es como usted puede llegar y hacer cualquier tipo de cálculo en Excel, puede cambiar los colores, puede cambiar los tipos, puede cambiar las formas como usted estime conveniente. La verdad es que es la forma base de cómo usted puede interpretar los datos y aquí lo que estamos haciendo es interpretación de datos. ¿Ya? Así que, ¿qué tal? ¿Le funcionó los gráficos? ¿Le funcionó todo lo que le expliqué? La verdad que la clase de hoy le pido las disculpas quizás porque me avancé un poquito más del tiempo de considerado, que yo dije a la una, obviamente terminamos, pero efectivamente me extendí un poquito, ¿ya? Y espero que los 44 participantes que están acá le haya sido totalmente de su agrado y que también les haya servido todo lo que acabo de explicar. Todo lo que está acá es... no tiene ninguna razón, simplemente porque varias personas me preguntaron, ¿y por qué estás haciendo el taller? La verdad es que no tengo una respuesta y simplemente un porque sí. Al grado de que mi familia, hoy día en la mañana, hoy día tienes el taller, así como que súper interiorizado, como que tengo algo que hacer, pero efectivamente algo eh, que yo sé que a muchas personas, como lo están colocando acá, están reforzando, le está sirviendo obviamente para recordar algunas cosas o simplemente para aprender esta herramienta que es extremadamente útil, tanto para emprendimientos, para sus estudios, para los trabajos, para todo. La verdad que Excel es una herramienta que en lo particular yo la ocupo siempre, la ocupo mucho, ¿ya? Y espero que también sea algo que le permita a usted desarrollar más cosas a futuro. ¿Ya? Así que, nada, pues, yo sé que yo siempre saco fotos al final y hago, pero yo sé que algunos están acostados, pero no voy a pedir fotos, no, esta vez no voy a pedir fotos, pero sí, ¿sabe? Algunos me etiquetaron la semana pasada, gracias, me mandaron fotos aquí, ya me han mandado algunas fotos por WhatsApp aquí como estamos acá, y la verdad que agradezco la buena onda, quiero darles las gracias también por haber participado, son 44 personas, voy a dejar el vínculo para que me deje la asistencia de hoy día, por si acaso, eso es re importante. Espérense que se me estaba olvidando algo muy importante que es colocar la asistencia, porque así puedo generar los certificados que a las personas que participaron en los 2 días, obviamente les puedo generar este diploma, la verdad que es lo que puedo hacer yo como profesor del área. Ya, denme un segundo que voy a colocar acá, vamos a colocar aquí, ya, ahí estoy colocando en este momento en el chat, lo puse 2 veces, ya, eh, puse el Excel para que, o sea, no el Excel, sino que un vínculo para que usted pueda colocar la asistencia y pueda obviamente colocar todo lo demás. ¿Ya? Así que
Nada, pues, le doy las gracias, espero obviamente que esto le haya servido, por lo que veo sí, le sirvió, y nada, pues, la verdad es que ojalá, bueno, voy a ver dentro de los tiempos y todo lo demás, pueda generar quizás, porque algunos me están preguntando, ¿y cuándo es otro taller? Eh, Esto es tiempo, ya es tiempo que de cierta forma también estoy dejando de lado algunas cosas, pero ¿cómo se llama? Es la forma como les puedo obviamente transmitir todo esto. Así que, nada, pues, un gran abrazo a todos. Recuerden colocar su asistencia. Ya, para mí es vital, obviamente, que coloque la asistencia. En todo caso, las personas que no coloquen la asistencia, igual le voy a mandar el vínculo a todos, obviamente, a los correos, obviamente, que ya tengo registrados. ¿Ya? En la asistencia, lo ideal, obviamente, que me coloque su nombre completo, ¿ya? Porque para mí es vital, obviamente, que coloque su nombre completo, porque no voy a colocar solamente, no sé, pues, Luis en el nombre quizás del diploma que pueda extender, sino que pueda colocar su nombre completo para poder colocar todo, ¿ya? Eh, Nada, pues, no, me dicen, ¿hay problema con poner apellidos con tildes? No, no, al contrario, no. Ningún problema, coloque tal cual como debería ser. ¿Ya? Yo la verdad que ahí yo voy a copiar y pegar, literalmente. ¿Ya? Así que si algo está mal escrito, va a ser problema porque usted lo escribió mal en la planilla. Así que escríbalo bien sin ningún problema. ¿Ya? Me están preguntando, ¿por usted hará unos talleres para los alumnos nuevos? No sé de qué parte los alumnos nuevos, porque la verdad que estoy haciendo como varios talleres y siempre los hago en la noche, tarde-noche. Y yo la próxima semana tengo unos talleres con un instituto y tengo con una universidad, por lo cual, si son la próxima semana, sí tengo obviamente algunos talleres para estudiantes nuevos la próxima semana en una universidad y un instituto. Así que, nada, pues, chicos, que estén muy bien. Espero, obviamente, aquí, muchísimas gracias. Mire, desde México, grande, grande, un abrazo grande y nos estamos viendo, quién sabe, próximamente en otra parte cuando cuando tenga el tiempo, la verdad que con los tiempos son vitales obviamente para desarrollar esto y para poder hacer una actividad como tal. Así que nada, pues yo la verdad que estoy bien agradecido, no me quiero emocionar porque soy bien Pancho Llorón, ya como se podría decir, así que, ¿cómo se llama? Nos estamos viendo próximamente en alguna actividad, en otra forma de trabajar y bueno, espero que les haya gustado este taller de 2 días, era necesario para poder procesar toda la información y que obviamente nos veamos a futuro. ¿Ya? Así que listo chicos, que estén muy bien. Un gran abrazo a todos y nos vemos próximamente por ahí por las redes sociales y todo lo demás. Nos vemos. Chao, chao.